Buenas tardes con todos. Para Enlace Negocios Fiduciarios y para Backlog, es un placer dirigirnos a la audiencia de la ciudad de Machala. Agradecemos a la Cámara de Comercio de Machala que nos da la oportunidad de dirigirnos en este momento a sus agremiados. En especial agradecemos al ingeniero Jorge Valle, que es el presidente de la entidad, y a su directora ejecutiva, Carolina Rodas, que ha tenido la gentileza de coordinar con nosotros. El día de hoy es de interés de Enlace Backlog poner en conocimiento de los agremiados y del público en general que se haya registrado un tema que es importante, sobre todo para la situación actual que vivimos. Necesitamos dinamizar la economía y los fideicomisos se han convertido en un vehículo que podría buscar soluciones amables a la realidad que vivimos. Para mí es un honor presentarle al señor Álvaro Muñoz Miño. Álvaro es un prestigioso funcionario de Enlace por más de 19 años. Álvaro tiene instrucción profesional de administración, es graduado por la Universidad Católica del Ecuador. Álvaro ha cumplido varios cargos en el sistema financiero. Inició su carrera en 1986 en el Banco de Guayaquil como oficial de crédito, banca personal y banca intermedia. Posteriormente, Álvaro trabajó en el Banco Continental desde oficial de crédito corporativo y posteriormente su gerente de crédito corporativo entre los años 90 al 97. Posteriormente, en el 97, se convirtió en subgerente de crédito corporativo de la ciudad de Quito, del Banco de Crédito. En su carrera también formó parte del Finanbanco desde los años 98 al 2001 como subgerente de crédito corporativo de la sucursal Quito, y ya desde septiembre del 2019, por 19 años, es vicepresidente de negocios y apoderado general de Enlace Negocios Fiduciarios desde junio de 2003. La metodología de este conversatorio será la siguiente. Álvaro nos va a presentar de cierta forma a Enlace como compañía avalada por la Superintendencia de Bancos. Nos comentará sobre el fideicomiso de garantía, sobre el fideicomiso de flujos, de administración de flujos, sobre el fideicomiso inmobiliario y culminará conversando sobre el tema del encargo fiduciario. En el caso que ustedes necesiten hacernos una pregunta a través del chat, se recoge la misma y si es pertinente para enriquecer la charla, haremos una pausa y preguntaremos a Álvaro lo pertinente o lo haremos de manera final. Álvaro, cedo la palabra. Para mí es un gusto saludarle por esta vía. Perdón, buenas tardes a todos los asistentes. Agradecemos la presentación hecha por el doctor Diego Torres del Estudio Jurídico Backlog. A la vez damos la bienvenida a los funcionarios y a todos los miembros de la Cámara de Comercio de Machala y demás asistentes que nos acompañan. Efectivamente, desde varios años atrás, la herramienta fiduciaria que es manejada por las administradoras de fondos y fideicomisos ha ido teniendo auge en diversas actividades económicas, empresariales, de distinta índole, pues es una herramienta muy versátil para el logro de ciertos objetivos que tienen los clientes en sus actividades empresariales. Voy a empezar primero haciendo una pequeña introducción de lo que es Enlace y posteriormente un resumen de los principales negocios que
que las compañías, las empresas o las personas naturales, pues, utilizan para las finalidades que cada uno dentro de su segmento persigue, ¿no? Básicamente, Enlace Negocios Fiduciarios es una fiduciaria que nació en el año 1994, bajo el nombre de Equifondos. Posteriormente cambió a Enlace Negocios Fiduciarios y a partir del año 2003 se independiza de las empresas financieras a las cuales perteneció. Es decir, hace más de 17 años, Enlace es una fiduciaria independiente, pues anteriormente perteneció al Banco Solidario y a la Mutualista Pichincha. Somos una empresa entonces con más de 25 años en el mercado, cuyo objetivo es brindar servicios fiduciarios personalizados de calidad, aportando con ideas claras al desarrollo de las actividades de cada uno de nuestros clientes. Antes de entrar a ver un pequeño resumen de lo que es el negocio fiduciario, como les decía, pues Enlace en sus 26 años, un poco más de 26 años, ha tenido un sinnúmero de clientes. Aquí hacemos un pequeño resumen de clientes que han formado o que siguen formando parte del portafolio de clientes de Enlace. Pues tenemos un pequeño resumen donde vemos que hay aseguradoras, bancos, empresas automotrices, empresas de la construcción, gremios, cooperativas, empresas públicas, empresas eléctricas, empresas de agua, empresas vinculadas al sector petrolero, de la construcción, e inclusive ONGs de conservación ambiental que también pues utilizan los esquemas fiduciarios para algunos de sus objetivos, ¿no? En términos generales, en Enlace hemos manejado aproximadamente 540 fideicomisos y más de 2.000 encargos fiduciarios de distinta índole. De los fideicomisos mercantiles, básicamente, que se han implementado en estos años, son fideicomisos de garantía, de administración inmobiliarios y algunos también diversos que comprenden las características de uno y otro fideicomiso. Principalmente se han administrado casi 500 millones de dólares y en la parte inmobiliaria, que siempre ha sido una parte importante del sector fiduciario a nivel nacional, porque es una herramienta que se utiliza en un buen porcentaje en el desarrollo de proyectos, pues a través de los fideicomisos de Enlace se han construido más de 15.500 unidades de vivienda. Un ejemplo de lo que tenemos actualmente, al menos en la ciudad de Quito y en otras ciudades, en Cuenca, en la costa, son algunos fideicomisos que tal vez a algunos les pueda parecer conocidos, como son, por ejemplo, el fideicomiso del teleférico Cruz Loma, que es el teleférico de Quito que sube al Pichincha, el Hospital Universitario del Río, que es el proyecto inmobiliario y hospitalario más grande que se hizo a través de un fideicomiso mercantil, el centro de diversión y de restaurantes comercial de la Plaza de las Américas en Quito. Tenemos la administración de un fideicomiso que se dedica a la generación de energía fotovoltaica, y tal vez el fideicomiso más importante y más antiguo que tenemos es el FONAC, porque este es un fideicomiso que administra unos proyectos de conservación para el cuidado de las fuentes de agua que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito. En términos generales, la normativa vigente que rige el negocio fiduciario y que rige a las administradoras de fondos y fideicomisos, contemplado en la Ley de Mercado de Valores, tiene a cargo la administración de fideicomisos mercantiles y de encargos fiduciarios. Ya veremos más adelante precisamente las características y las variedades, los tipos de negocios que hay en cada uno de estos dos esquemas generales, que son el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario. Cabe anotar que el fideicomiso mercantil, en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus tipos, solo puede ser administrado por una administradora de fondos y fideicomisos legalmente establecida.
Las administradoras de fondos y fideicomisos son sociedades anónimas establecidas, como ya se indicó, bajo la Ley de Mercado de Valores y están controladas por la Superintendencia de Compañías. Dentro de los esquemas que vamos a analizar y que más adelante les voy a presentar, básicamente quiero que lo vean en este gráfico, el concepto general, por cuanto aquí tenemos el esquema que aplica con la existencia de unos clientes o los constituyentes de los negocios fiduciarios, llámese fideicomiso mercantil o encargo fiduciario, y en el caso del fideicomiso mercantil, estos constituyentes son aquellos personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, que constituyen el fideicomiso mediante el aporte de bienes muebles o inmuebles de distintas características que existen, ya, para conformar este fideicomiso que es un patrimonio autónomo, siempre con una finalidad, es decir, conforme la norma, el contrato fiduciario debe tener muy claramente establecida la finalidad para la cual se constituye un fideicomiso mercantil. No pueden haber finalidades ambiguas y por eso el fiduciario tiene que velar porque las instrucciones del constituyente y los objetivos que nos dé para su contrato sean muy claros. Y los beneficiarios, que son aquellas personas que pueden ser los mismos constituyentes o terceros, que son aquellos a favor de los cuales se constituye el fideicomiso mercantil. Es decir, son aquellos que recibirán los beneficios, si es que es un tema de beneficios económicos, o los bienes que fueron aportados al fideicomiso y que el momento de la restitución o la devolución de esos bienes vayan a favor de estos beneficiarios. Como dije, los beneficiarios pueden ser terceras personas o los mismos constituyentes. Un ejemplo muy claro es a veces la familia, los padres que constituyen un fideicomiso mercantil con bienes y que designan beneficiarios a sus miembros familiares, hijos u otros. La fiduciaria, que en este caso es Enlace, la entidad jurídica llamada Enlace Negocios Fiduciarios, es la representante legal del fideicomiso mercantil. En un ejemplo, en Enlace en la actualidad hay aproximadamente 150 o más fideicomisos mercantiles. Esos 150 fideicomisos mercantiles, que son 150 patrimonios autónomos, tienen una personería jurídica y su representante legal de dichos patrimonios, de dichos fideicomisos, es la fiduciaria. Más adelante vamos a desarrollar un poco los beneficios del fideicomiso, porque es un tema trascendental, y vamos a observar con ejemplos claros que los tipos de negocios, los tipos de fideicomisos establecidos en la ley, son aquellos los de administración, los de garantía, los de inversión y los inmobiliarios. En el caso de los encargos fiduciarios, cabe anotar una particularidad. El encargo fiduciario básicamente es un contrato que constituye un mandato irrevocable, otorgado por el cliente o los clientes para que la fiduciaria en su nombre cumpla con las instrucciones que el cliente nos estableció en dicho contrato. A diferencia del fideicomiso, este contrato no configura ninguna persona jurídica ni patrimonio autónomo independiente, porque no hay una transferencia de la propiedad de bienes como sí lo hay en el fideicomiso mercantil, donde el cliente constituyente transfiere sus bienes, la propiedad de sus bienes al fideicomiso mercantil. En este caso, básicamente es un mandato que, como se puede ver, hay mandatos de gestión, es decir, para que el fiduciario haga algo por la instrucción que da el cliente, la tenencia o guarda de algún bien, de algún activo, no la transferencia, simplemente la tenencia o guarda, la inversión que puede realizar la fiduciaria en representación del cliente o la enajenación de algún activo. Si se quiere, puede darse el ejemplo de un corredor de bienes raíces como algo similar que hace un mandato que un cliente le otorga. Vamos a pasar en este momento, perdón un momento.
En este momento vamos a dar paso a la revisión tal vez de esquemas fiduciarios más utilizados por personas, por empresas, aclarando que cada esquema, si bien tiene un objetivo, obviamente las instrucciones que el cliente puede dar o según los objetivos que persiga en su respectivo negocio, va a tener unas particularidades totalmente acordes a lo que el cliente requiera. Tal es así que un contrato puede ser tan corto o tan largo como el cliente requiera para el cumplimiento de sus objetivos. Habíamos hablado que teníamos tal vez el fideicomiso de garantía, que es una herramienta fiduciaria que persigue básicamente el respaldar las obligaciones de crédito que un cliente deudor tenga con una institución acreedora. Cuando hablo de institución acreedora, no hablo necesariamente de una institución financiera, a pesar de que en este ejemplo yo he puesto el ejemplo de una bananera que tal vez sacó crédito con la Corporación Financiera Nacional, por eso le hemos dado un nombre. Todo fideicomiso como patrimonio autónomo tiene un nombre, y en este caso hay una obligación crediticia en la cual la entidad financiera otorgó crédito a la institución acreedora, al cliente deudor, y este cliente deudor, con el aporte de bienes muebles o inmuebles, que obviamente son garantías que deben ser calificadas por la institución acreedora, aporta al fideicomiso mercantil. Con ese patrimonio constituido por estos bienes, el cliente ha cumplido en otorgar una garantía adecuada a la institución financiera, que en este caso se denomina beneficiario acreedor, para respaldar los riesgos crediticios que han contraído entre el deudor y el acreedor. Las características del fideicomiso de garantía básicamente es el deudor constituye el fideicomiso de garantía aportando uno o varios bienes que deben ser calificados por el acreedor como garantía adecuada. Es decir, en esta parte de la calificación de la garantía, el fiduciario no interviene porque, al igual que en toda relación crediticia, el acreedor, si es que es una institución financiera, va a requerir una garantía y va a calificar una garantía que va a considerar adecuada y que el deudor deberá otorgarla. En este caso, pues es muy usual que este tipo de fideicomiso respalde el crédito con instituciones financieras o cuentas por pagar a proveedores u otras obligaciones. Perdón, antes que me olvide, aquí en el ejemplo yo puse el caso de una compañía que está respaldando una obligación crediticia con una institución financiera, ¿sí? Pero también puede ser el caso que una compañía sea el acreedor y que sus clientes, tal vez clientes a los cuales les da plazo para pagar los productos que le adquieren, etcétera, según los acuerdos que tengan, sean los constituyentes que van a garantizar o respaldar con bienes en un fideicomiso a una empresa privada. Y el fideicomiso en garantía, como básicamente tiene este objetivo, el de respaldar las obligaciones, en el contrato ya queda establecido que en caso de falta de pago de las obligaciones garantizadas dentro de los términos de plazo, de forma de pago que hayan establecido en los respectivos documentos financieros, títulos valores, el acreedor solicitará la ejecución de la garantía a la fiduciaria conforme lo dispuesto en el contrato. La ejecución normalmente está establecida ya en unas cláusulas dentro del contrato de fideicomiso en garantía, donde se establece la forma de llevar a cabo la venta del bien, si es que eso se ha establecido, y básicamente la fiduciaria cumple con sacar a la venta el bien a valor de mercado para que con los recursos que se generen se pague a los acreedores. El peor de los escenarios, obviamente, en caso de que no se pueda hacer efectiva la venta del bien mueble, inmueble o de cualquier característica, pues se llega a la dación en pago a favor del acreedor, con lo cual el fiduciario, en cumplimiento del contrato, de las condiciones establecidas en el contrato, pues ha cumplido con hacer efectiva
la garantía y por lo tanto se ha cumplido la finalidad de ese contrato. Un tema que es fundamental en este o en varios fideicomisos es que en el caso del fideicomiso de garantía se puede constituir un solo fideicomiso para garantizar, para que varios deudores garanticen a una institución o a una empresa. Esto lo tenemos en la empresa, por ejemplo, con empresas aseguradoras, lo hemos tenido con bancos, es decir, un solo fideicomiso madre, un fideicomiso grande, donde los distintos deudores aportan cada uno su bien mueble o inmueble para garantizar su respectiva obligación. Sí, de esta manera, obviamente, hay una reducción notable de costos en ese fideicomiso. Entonces, es un esquema que en vez de utilizarse fideicomisos individuales, se hace uno solo que pueda respaldar en el tiempo las obligaciones de los distintos clientes de una institución. Repito, igual de una empresa que puede tener varios clientes deudores. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el fideicomiso de administración de flujos. Antes de ver esto, quisiera recordarles que habían, conforma por lo menos 4 tipos de fideicomisos: el de garantía, el de administración, el inmobiliario y el de inversión. El de garantía, el inmobiliario y el de inversión básicamente tienen finalidades muy específicas. El de administración es un fideicomiso muy amplio. ¿De administración de qué? ¿Qué se va a administrar? ¿Qué bienes? ¿Cómo? ¿Con qué instrucciones? Etcétera. Entonces, ahí hay que particularizar según el objetivo que tenga cada cliente. El fideicomiso de administración de flujos básicamente es administrar recursos económicos que los clientes constituyentes aportan al fideicomiso, o recursos económicos que por algún motivo entran al fideicomiso. En este caso, tenemos un fideicomiso en el cual le he puesto como ejemplo una empresa camaronera que posiblemente tiene obligaciones que cumplir con distintos acreedores. Posiblemente un proveedor de alimentos balanceados, una institución financiera, un prestamista, un vendedor de larvas, no sé. En el caso camaronero, la empresa posiblemente va a tener varios acreedores en virtud de las transacciones comerciales que realiza y obviamente las cuentas por pagar que tenga con cada uno de ellos. En este caso particular, el fideicomiso se constituye con aporte de dinero, es decir, puede haber un aporte económico menor para abrir una cuenta bancaria, $1,000, $2,000, $3,000, según el caso, pero también se aporta el derecho de cobro de los clientes de la empresa para que el fideicomiso de administración de flujos reciba de los clientes de esta empresa camaronera, ¿sí? Reciba el dinero que le adeudan a la empresa camaronera. ¿Y por qué le van a entregar el dinero al fideicomiso? Porque la empresa camaronera me aportó el derecho de cobro de sus clientes, me aportó sus cuentas por cobrar, si queremos ver de esa manera, para que el fideicomiso, el momento en que empieza a recibir los recursos o los pagos de los clientes de esta empresa, con esos recursos económicos que van a ir alimentando al fideicomiso, el fideicomiso cumpla con los pagos a los acreedores de la empresa constituyente. Repito, estos acreedores son clientes a los cuales la empresa les adeuda valores y a la vez estos clientes de la empresa son aquellos que adquieren el producto de la compañía, ¿sí? Si puse como ejemplo una camaronera, tal vez acá el ejemplo de cliente es una empacadora, ¿ya? Una empacadora que empieza a pagar el producto con la entrega del dinero al fideicomiso que fue constituido por la empresa. En estos 2 párrafos resumimos lo dicho. Básicamente se aportan los recursos económicos y el derecho de cobro sobre los flujos que genere la venta de los bienes o servicios. ¿Sí? Esto también se ha hecho, repito, ese flujo o esos derechos de cobro se ven representados en distintos tipos de documentos, en facturas, en cuentas por cobrar, en pensiones educativas, en el caso de los colegios,
en tasas, en el caso de entidades públicas que cobran tasas, ¿sí? Entonces, por eso hemos puesto como ejemplo la venta de productos, las planillas de obras, las pensiones educativas, recaudaciones por tarjeta de crédito también, es decir, si una empresa de alguno de ustedes recibe muchos pagos con tarjeta de crédito, la recaudación que realiza la empresa emisora de tarjetas de crédito puede ser aportada para que con los recursos, una vez que entran los recursos económicos, con esos recursos se hagan pagos a los acreedores que el cliente me instruya, con la prelación que instruya, con el porcentaje de pago o los valores ya establecidos claramente en las instrucciones que nos dé. En otro ejemplo relacionado al mismo tipo de fideicomisos, perdón, antes que me olvide, en este caso vimos que es un fideicomiso de administración de flujos puro y anteriormente vimos el fideicomiso de garantía. Hay como hacer un mix de fideicomisos. Hay como hacer un solo contrato con dos finalidades. La una finalidad, administrar los flujos para algo, para hacer algo, para pagar a terceros. La otra puede ser un fideicomiso que también tiene una finalidad de garantía para que con esos bienes transportados para respalde precisamente las transacciones económicas que hayan hecho entre un deudor y un acreedor. Este es un ejemplo real de un fideicomiso que mantenemos en la actualidad, donde en este caso los constituyentes del fideicomiso adquirieron a una empresa carrocera varios buses. Los constituyentes es una empresa de transporte y varios operadores de transporte, aproximadamente 40 operadores de transporte que adquirieron nuevas unidades para prestar servicio de transporte público urbano, en este caso, ¿sí? Y el cliente acreedor, digamos, a quien le adquirieron los buses, está respaldado con los primero con los recursos que genera la operación de cada una de las unidades, de estas 40 unidades que fueron adquiridas a la empresa carrocera, a la empresa que fabrica los buses, y todo el tiempo está entrando los recursos producto de la recaudación de la tarifa de transporte al fideicomiso. Con esos recursos y con esos recursos el fideicomiso cancela las cuotas de los respectivos créditos que contrajeron los operadores y la cooperativa de transporte, ¿ya? De tal manera que de esta forma esta empresa que sería acreedora se ve más respaldada porque sabe que un tercero, que es la fiduciaria a través del fideicomiso mercantil o el fideicomiso mercantil, manejando los recursos, pues va a cumplir con el pago de las obligaciones que contrajeron los transportistas que adquirieron las unidades. Como dije entonces, básicamente en un fideicomiso mixto, con el ejemplo que hemos puesto, pues se manejan recursos económicos y también se pueden manejar los bienes, muebles o inmuebles que constituyen la garantía real para respaldar la obligación. Recalco esto de los bienes de garantía y de los recursos económicos como fuente de pago, porque si fuera porque una institución financiera, por ejemplo, cuando hace una evaluación de crédito, toma en cuenta el trato de calificar a un cliente, la garantía, que obviamente pide garantía a casi todo el mundo, y también la fuente de pago que le va a permitir cubrir la obligación crediticia contraída. Acá tenemos otro ejemplo que normalmente se da con entidades contratistas, principalmente estas son las empresas constructoras que ejecutan obras para el sector público o también para el sector privado, y se requiere que el contratista presente el momento en que va a, digamos, si es que ya gana
un contrato, si es que gana un contrato, básicamente le requieren normalmente la entrega de fianzas para respaldar el buen uso de anticipo o la seriedad de oferta o el fiel cumplimiento de un contrato. Esto se da mucho, como digo, en el tema constructivo y se ha dado anteriormente, sobre todo, ahorita está un poco reprimido, esta actividad en el sector petrolero. Tal es así que una empresa aseguradora otorga las fianzas y el cliente, el contratista que va a ser el constituyente del fideicomiso, va a aportar al fideicomiso los recursos que va a recibir, ya sea por el anticipo que reciba de la entidad contratante y los valores que reciba por el pago de las futuras planillas, así como también puede aportar, si es que los tuviere, bienes materiales, muebles o inmuebles, para respaldarle a la empresa aseguradora que está contrayendo el riesgo el momento de otorgar la fianza a su cliente contratista, a su cliente contratista, digamos, de una obra, ¿no es cierto? Aquí también tenemos, si ustedes ven, un esquema mixto, igual, digamos, denominado igual que el anterior, de garantía y administración de flujos, pero que es un tanto distinto, porque aquí básicamente el cliente contratista de la obra ha aportado al fideicomiso los recursos que va a obtener por el anticipo de la obra y por el pago de las planillas. Esos recursos, obviamente, el cliente, con la autorización del acreedor beneficiario, que en este caso es una aseguradora, va a recibir de parte del fideicomiso la devolución de los recursos para que ejecute las obras que le han sido contratadas. Cuando hablamos de bienes que se pueden aportar a un fideicomiso, sea de garantía, de administración u otro, la norma nos dice claramente que son bienes materiales o inmateriales que existen o que se espera que existan, ¿sí? Es decir, uno puede comprometer a aportar algo que el momento de la constitución el cliente constituyente no posee, no tiene. Es decir, yo puedo comprometerme a aportar el edificio de la esquina y aunque no sea el propietario, pero debería cumplir y las condiciones para eso se van a establecer en el contrato. Si no logro aportar, básicamente hay una imposibilidad de cumplir la finalidad o el objetivo para el cual constituye el fideicomiso. Igual cosa sucede cuando se aportan derechos de cobro o derechos de cobro futuro que se van a generar, como puede ser el peaje de una carretera. El peaje de una carretera es una tarifa que cada vehículo que pasa va a pagar, pero claro, no sabemos cuántos vehículos van a pasar, ni cuándo van a pasar. Entonces, pero cuando esto suceda, cuando los vehículos circulen y cancelen, si es que me aportaron el derecho de cobro de la tarifa de peaje, todos esos recursos deben entrar al fideicomiso, ¿sí? Y el fideicomiso cumplirá con el mandato que dio el cliente para hacer pagos a terceros o pagar obligaciones o bueno, cualquier instrucción que nos hayan dado. Ahora tenemos el fideicomiso inmobiliario, que si bien es un producto tal vez un poquito más complejo, más extenso, vamos a resumirlo en sus conceptos. Básicamente, el fideicomiso inmobiliario tiene como finalidad administrar bienes y recursos económicos para la ejecución de un proyecto inmobiliario, de cualquier tipo, sea para hacer una lotización, para construir viviendas en unifamiliares o en edificios, para oficinas, para hospitales, etc. Y para un fideicomiso inmobiliario, lo que es fundamental es contar con un terreno, es decir, el constituyente me puede aportar el terreno de su propiedad o me puede aportar los recursos económicos para que el fideicomiso adquiera el terreno en el cual se va a ejecutar el proyecto. Si no hay un terreno de por medio, si no hay un inmueble donde ejecutar un proyecto, básicamente no se puede cumplir la finalidad, ¿sí? Y normalmente en estos esquemas inmobiliarios a veces hay un propietario del terreno, pero no necesariamente el propietario del terreno es el promotor, y hay otros constituyentes promotores, que puede ser una empresa constructora, una inmobiliaria,
o un ingeniero, un profesional de la construcción independiente, que aporta sus estudios, que aporta dinero, etcétera. Todos estos bienes que se aportan, llámese bienes inmuebles o dinero o estudios, todos tienen una valoración. Sobre todo hay que aclarar que en el tema de los estudios, obviamente la valoración está dada en base al tipo de proyecto que se va a construir y dentro de los costos de mercado que esos estudios o esa planificación tienen. Las características principales del fideicomiso inmobiliario, básicamente el tradente, el constituyente tradente es el dueño del inmueble que aporta al fideicomiso, es el inmueble donde se va a ejecutar el proyecto. Los promotores aportan normalmente recursos económicos, la planificación, etcétera. Pueden aportar también bienes materiales. Una vez alcanzado el punto de equilibrio, porque en el caso de fideicomiso inmobiliario, o en el caso, más que hablar del fideicomiso, hablemos del proyecto inmobiliario. Un proyecto inmobiliario tiene unas etapas, es decir, hay un plan masa, hay un anteproyecto, hay que cumplir con ciertas disposiciones normativas en los respectivos cantones, obtener permisos, aprobaciones de orden técnico, etcétera, legales, y también financieras. Condiciones financieras que hay que cumplir para el desarrollo del proyecto, ¿no? Porque no sacamos nada si cumplimos aspectos técnicos de planificación, pero no hay una viabilidad financiera en dicho proyecto. Entonces, en el caso del fideicomiso mercantil, es importante que dentro del fideicomiso los promotores certifiquen que se han cumplido todas estas condiciones técnicas, legales, financieras, comerciales, para en ese momento entrar a la etapa de construcción del proyecto. ¿Sí? La construcción de acuerdo a la planificación que se presentó y que se aprobó. Una vez que un proyecto concluya su construcción, es decir, cuando ya la infraestructura física haya sido ejecutada conforme la planificación aprobada, entrará en una etapa de liquidación, en la cual normalmente se concluyen transferencias de dominio, o sea, se hacen las escrituraciones a los clientes compradores, se pagan los valores finales, tal vez a acreedores del fideicomiso, se pagan los servicios profesionales de constructores, de fiscalizadores, de empresas comercializadoras, etcétera. Y una vez pagada, y por último, una vez pagado todo eso y pagado los tributos que deba este fideicomiso, en ese momento el fideicomiso podrá terminar su existencia, podrá liquidarse. Y con eso el fideicomiso ha cumplido su finalidad, que en este caso es el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Lo importante de este tipo de fideicomiso inmobiliario, que es mayormente utilizado en el sector de la construcción, es básicamente la independencia que hay de los actores, los bienes y los recursos que el fideicomiso administra, ¿no? Porque aquí el fideicomiso va a administrar recursos de los clientes, obviamente de los constituyentes del fideicomiso, va a administrar recursos de promitentes compradores, o sea, de clientes que van a adquirir las unidades de vivienda o terrenos o consultorios, lo que sea, va a administrar y debe administrar con prudencia los créditos que el fideicomiso como un ente jurídico va a obtener en el sistema financiero, si es que el proyecto requiere créditos, etcétera. Por último, como se había indicado en la presentación general de la fiduciaria, sí, perdón. En este punto, antes de entrar al encargo. Por último, sí. En este punto, antes de entrar al encargo fiduciario, quisiera hacerle varias preguntas pequeñas para que usted pueda continuar. Desde su conversación, usted nos comenta las ventajas y las características de los fideicomisos, tanto de garantía, de administración de flujos e inmobiliario. En este caso, ¿podría comentarnos sobre la transparencia en el manejo de los mismos
y las ventajas que puede brindarle a las empresas de tipo familiar, que quizás en Machala se puedan encontrar muchas en esas características, por favor. Perdón un momento, no le escuché bien. Algo me preguntaba sobre los fideicomisos de administración de flujos. Se me quedó un poco entrecortada la pregunta. Con gusto. Le comentaba a manera de conclusión. ¿Aló? ¿Me que escucha? usted nos ha... Perdón. Sí. Ali Álvaro, ¿me escucha? Perdón, no le escuché. Nuevamente. A ver, es bueno, de interés de la... perdón. En este momento, Álvaro se vuelve a conectar. Al parecer tenemos un pequeño problema. No obstante, para los señores de la audiencia, podemos llegar a una primera conclusión en que las compañías de fideicomiso fiduciarias están auditadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Una segunda conclusión, que los contratos de fideicomiso no son nuevos en el país, se los desarrollan ya por algunos años. Existen varios nichos de trabajo para hacer este tipo de contratos. Álvaro bien ha sabido describir que existen varias consideraciones, entre esos fideicomisos de garantía, de flujos para garantizar pagos y de temas inmobiliarios. Álvaro, en la parte final, va a tratar sobre el tema del encargo fiduciario, que es algo, como nos había explicado, similar, pero con otras características. En este caso, creo pertinente comentar a la ciudadanía, a los agremiados de la Cámara de Comercio de Machala, que el fideicomiso brinda varios beneficios, entre esos el tema de transparencia. La fiduciaria, en este caso, cumple lo que los constituyentes determinan como órdenes, y la seguridad de que lo que haga la fiduciaria es revisado por el órgano de control, en este caso por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entendemos que en Machala existen muchas compañías de tipo familiar, y para que éstas dispongan de mejores elementos, podrían ser tomados en cuenta los diferentes tipos de fideicomisos que Álvaro ha tenido la bondad de explicarnos. Vamos a esperar un momento que Álvaro se vuelva con temas comerciales. Álvaro ha podido superar el tema tecnológico, como ustedes entenderán. Así nos juega a veces la tecnología pasadas, que son imprevistas. Alvarito, yo estaba comentándoles a los amigos que se encuentran con nosotros de manera a ciertas conclusiones, más o menos como las ventajas y la transparencia que brinda un fideicomiso. ¿Cuál podría ser la relación que esa transparencia puede brindar a una empresa familiar, muchas de esas ubicadas en la ciudad de Machala, y lo que es un traje a la medida a través de un fideicomiso? Le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Disculpas, no tenemos problemas con las conexiones. A ver, el doctor Torres hizo mención al traje a la medida que el negocio fiduciario es para aquellos clientes. Efectivamente, es un traje a la medida. Es decir, ahorita analizamos conceptos generales y ejemplos prácticos,
pero algunos de estos ejemplos precisamente son estructurados a la medida de los clientes. Solo para que tengan una referencia de todo lo que se puede hacer. Nosotros hemos administrado fideicomisos mercantiles con aporte de animales, con aporte de derechos económicos de jugadores de fútbol profesional, con aportes económicos de portafolios diversos. Tal vez el fideicomiso más importante, y le vimos en uno de los ejemplos gráficos iniciales, es el FONAG. El FONAG es un fideicomiso que la empresa de agua de Quito y una institución de conservación internacional constituyeron en el año 2000, hace 20 años, de hecho en enero cumplió 20 años de ese fideicomiso, y tiene un objetivo que es conservar las fuentes de agua que abastecen a Quito, es decir, a través de una secretaría técnica y un equipo de trabajo técnico, se cuidan los páramos, se contrata guardaparques, este fideicomiso inclusive es patrono, se contratan guardaparques, se importan equipos de medición de caudales, pluviométricos, etcétera. Entonces, este es solo un ejemplo de todo lo que se puede hacer. Y en el plano personal, porque obviamente hemos hablado tal vez de empresas, de instituciones, pero en el plano personal también es un esquema que varias personas, tal vez grandes empresarios, pero hay de todo, constituyen aportando sus bienes patrimoniales a un fideicomiso, ya sea con intenciones de proteger el patrimonio, porque justo me quedé y voy de una vez a compartir la última lámina en la cual estábamos. Perdón, antes del encargo. A ver, en el caso de los fideicomisos, y las ventajas están tal vez resaltadas en estas consideraciones finales, ¿sí? Donde se establece básicamente que los aspectos más importantes a considerar en el negocio fiduciario que son fundamentalmente los que generan confianza para su implementación, es que primero las instrucciones de un contrato son irrevocables. Es decir, si alguien constituye un fideicomiso y hay 1, 2, 3 beneficiarios distintos, la sola voluntad de una de esas partes no es motivo para que el fiduciario pueda cambiar o que ese cliente pueda instruir siquiera que se cambien las condiciones del contrato. Son irrevocables. Es decir, si es que todos están de acuerdo en cambiar las condiciones, en modificar, en hacer una reforma del contrato, se lo puede hacer, pero una sola de las voluntad de las partes no lo puede hacer. Es decir, los fideicomisos mercantiles, como les decía, el fideicomiso, aparte de que la norma así lo determina, la forma de constituirle esa formalidad hace que tenga el poder de ser una estructura segura. Por otro lado, cada fideicomiso mercantil, yo les decía que tal vez tenemos más de 150 fideicomisos ahorita, cada fideicomiso es un patrimonio autónomo, es una entidad independiente, ¿sí? En la cual una fiduciaria funge de representante legal y de administrador de cada uno de esos fideicomisos. Tal vez una de las características, beneficios o ventajas, si se lo quiere ver así, más importante. Creo que esta tal vez es la principal ventaja por la cual se constituyen varios fideicomisos y sobre todo aquellos fideicomisos que lo constituyen personas naturales, con el aporte de sus propiedades, de sus casas, de sus haciendas, de sus terrenos, ¿sí? De sus plantaciones. Por ejemplo, justo el día de hoy estaba en oficina reunido con gente que son clientes, que ya tenemos un fideicomiso donde manejamos muchas hectáreas de plantación de palma africana en la zona de la provincia de Los Ríos, por ejemplo. ¿Sí? El patrimonio del fideicomiso es inembargable, tan inembargable es que no puede un acreedor de mi cliente, del constituyente del fideicomiso, pretender tomar posesión de ninguna manera del bien que está en el fideicomiso, porque el bien, como decíamos, el fideicomiso es un patrimonio autónomo, es independiente.
Lo que sí puede perseguir un acreedor son los derechos fiduciarios a quien los posea, en este caso, si es que es un cliente que tiene algún inconveniente, pues podrían perseguirle sus derechos fiduciarios. Pero la inembargabilidad del patrimonio, como digo, tal vez es la principal ventaja por la cual o en los países anglosajones, el trust, es uno de los motivos por los cuales se constituyen estos esquemas. Y por otro lado, los derechos fiduciarios son derechos personales. Cuando hablo de derechos fiduciarios o derechos de beneficiario, es como decir en una empresa las acciones de la empresa. Es decir, en cada empresa, una empresa se ha constituido con la participación accionaria de un grupo de personas. En un fideicomiso, y claro, la empresa como tal tiene un 100% de socios o accionistas. En el caso del fideicomiso es igual, solo que no se llaman acciones ni participaciones, se llaman derechos fiduciarios o derechos de participación fiduciaria, como quiera llamarse. Entonces, en un fideicomiso, los derechos fiduciarios son lo que en una empresa son las acciones o las participaciones. Y en tal virtud, esos derechos personales son susceptibles inclusive de ser cedidos. Si yo aporté mi casa a un fideicomiso y yo tengo los derechos fiduciarios del fideicomiso en el cual está mi casa, yo el día de mañana quiero ceder esos derechos a un tercero, hay que hacer una escritura pública de cesión de derechos en la cual yo me he desvinculado de esos derechos que tenía sobre ese patrimonio y luego los va a poseer otra persona. De tal manera que a esa persona, el rato que quieran liquidar el fideicomiso, le será restituida o entregada el patrimonio, que sería en ese caso la casa que está aportada en fideicomiso. ¿Sí? Hay que aclarar que esos derechos fiduciarios no son títulos valores, ¿no? No son instrumentos de negociación como puede ser un instrumento de obligación, una titularización, etcétera, ¿no? O unas acciones que se cotizan en bolsa, etcétera. Para terminar, sí. Tenemos varias preguntas. Vamos a terminar con su presentación y posterior a eso, hasta el momento tenemos 4 preguntas que procederé a hacerlas y posteriormente haremos las conclusiones de lo que hemos conversado esta hora y daremos por terminado el conversatorio, si le parece. Perfecto, a la orden. Bueno, y vamos a concluir básicamente con el tema del encargo fiduciario, que como se vio al inicio, básicamente es un contrato por el cual un cliente instruye a la fiduciaria a hacer algo por su cuenta, ¿no? Más este encargo fiduciario es un tipo de negocio fiduciario que no constituye un patrimonio autónomo. Aquí no hay transferencia de dominio de bienes a un fideicomiso porque no existe fideicomiso, si el cliente. Entonces aquí básicamente tenemos un cliente que le instruye a la fiduciaria, si ustedes ven aquí está el nombre de la fiduciaria, ya no de un fideicomiso, para que ejecute unas instrucciones que se van a establecer en un contrato. En el caso del encargo fiduciario, a diferencia del fideicomiso, este contrato puede suscribirse por escritura pública o por un contrato privado. Hay que ver cuáles son las características del mandato que el cliente va a dar para, según eso, analizar si hacerlo por un contrato privado o si es necesario concluir, estructurar el encargo en una escritura pública. Los encargos también son instrumentos fiduciarios bastante usuales, donde se le solicita a la fiduciaria, los clientes solicitan que haga algunas cosas, es decir, la fiduciaria puede custodiar acciones de un cliente, de empresas de distintas acciones que pueda tener. Se puede manejar cuentas a nombre del cliente, es decir, la cuenta está a nombre del cliente, pero nosotros como fiduciario manejamos esa cuenta conforme a las instrucciones establecidas en el contrato. Es decir, nosotros en la fiduciaria tenemos las firmas sobre esa cuenta. Se pueden comparecer en documentos como escrituras y contratos. Esto es muy usual. A veces, cuando hay una transacción entre dos partes, requieren de un tercero que intervenga, por ejemplo, para firmar una escritura, el rato que se verifique que se ha cumplido un pago o que se verifique que se ha cumplido alguna condición en la transacción que están haciendo las partes.
hacer el de custodio también, de custodio de títulos valores, se puede administrar certificados de inversión. Esto ha funcionado también mucho con algunas empresas que nos han dado el mandato de administrar sus certificados de inversión y que en caso de que se cumplan ciertas condiciones, utilizar esos recursos para hacer pagos a terceros. Eso ha sido también muy común. En resumen, el encargo fiduciario es una herramienta muy versátil y adaptable a las necesidades del cliente. Y es verdad, es más, se establece en el encargo fiduciario, al igual que en el fideicomiso, es un mandato irrevocable y, como digo, puede ser solo modificado o terminado si es que hay la autorización de todas las partes que en ese contrato, constituyentes y beneficiarios, pues lo establezcan, ¿no? Y de mi parte, la presentación, disculpándome por este inconveniente, que estos ejemplos, más que nada, estos casos prácticos, pues puedan servir negocios que puedan requerir, alguna estructura fiduciaria que pueda requerir más bien las actividades que ustedes, señores asistentes, tienen cada uno. Muchas gracias, Álvaro. Ponencia ha sido, además de efectiva, muy elocuente y solvente. En menos de una hora ha podido reducir varios contratos que, si estuviéramos en la vida real, serían de varias hojas, si se puede decir así. A manera de conclusión, nuevamente vuelvo a hacer relación a que el fideicomiso es un negocio que de enterísima confianza. Álvaro lo ha dicho así. Adicionalmente, el fideicomiso, no solo por ser un contrato que se haya regulado ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, es un negocio o es un contrato que emana transparencia y seriedad. Adicionalmente, garantiza que las obligaciones se cumplan a tiempo, sobre todo. Es una herramienta para hacer negocios. No es un contrato que es nuevo en el mercado, es un contrato que se ha ido madurando con el tiempo al llegar a tener los niveles de efectividad y eficacia que se los ha podido lograr actualmente en el mercado y los que ha podido generar y desarrollar Enlace Negocios Fiduciarios. Álvaro, tenemos 4 preguntas hechas por la audiencia. La primera pregunta para usted dice de la siguiente forma: ¿cómo puede implementarse con éxito un fideicomiso patrimonial? Perdón, básicamente un fideicomiso patrimonial, el propietario de los bienes aporta a un fideicomiso que es, como vimos, un patrimonio autónomo, independiente de la fiduciaria e independiente del mismo constituyente. Y este fideicomiso patrimonial que va a tener la posesión de esos bienes cumplirá los objetivos que el cliente establezca en dicho contrato. Es decir, pueden establecerse la mera tenencia de los bienes y por lo tanto, pues la devolución, la restitución al mismo constituyente o a beneficiarios, pueden ser. Como indiqué, un fideicomiso en general, no le llamemos solo al patrimonial, tenemos casos donde se han aportado bienes de toda naturaleza, bienes muebles, inmuebles, vehículos,
acciones de inversiones, tenemos fideicomisos donde hay bonos, etcétera. Y la única particularidad tal vez que tiene este fideicomiso, si es que es un fideicomiso de mera tenencia de esos bienes patrimoniales, es que está exento de pago de tributos, ¿no? Si no ejercen ningún caso diario, otros subsidiarios que ejercen actividad desde el fideicomiso, es decir, que generan ingresos, generan gastos, se factura, hay facturación, etcétera. Esos son negocios fiduciarios que ejercen actividad económica y por lo tanto están sujetos, al igual que cualquier sociedad, a los pagos de tributos que corresponda conforme normativa tributaria, ¿no? Aclarando lo que anteriormente dije, que el tema de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales es tal vez la principal ventaja, ¿ya? Y respaldo para aquellos clientes que opten por constituir este tipo de negocios. Muy bien, Álvaro. Una segunda pregunta que está relacionada también a la cuarta pregunta dice lo siguiente. ¿Qué tiempo puede durar un fideicomiso y de qué manera se termina o concluye con un fideicomiso? A ver, legalmente en el país un fideicomiso puede durar 80 años. Hay fideicomisos que tengan ciertas particularidades sociales que podrían durar más, ¿ya? Y básicamente un fideicomiso, a ver, normalmente un fideicomiso se lo constituye con una finalidad específica y una serie de instrucciones para cumplir esas finalidades. Raro es el fideicomiso que se lo constituye con un periodo de tiempo claramente determinado. Normalmente los clientes, en cualquier momento, si las condiciones se dan y siempre y cuando, obviamente, como dije, haya las causales respectivas, que también están establecidas en el contrato, se cumplan las causales de liquidación. Entonces, un fideicomiso, les ponía el ejemplo, el FONAC ya tiene 20 años, está constituido para 80, faltan 60 años más. De esos 20 años, hemos estado a cargo de ese fideicomiso durante 19 años y hemos visto crecer desde que tuvo el capital semilla hasta ahora que tiene un patrimonio de alrededor de 20 y pico millones de dólares. Una tercera pregunta sería si se constituye como un patrimonio en el caso de que se administre el patrimonio de una cooperativa que luego se extingue y el deudor paga su deuda, ¿puede levantar la hipoteca la fiduciaria a pesar de que ese particular no se preveyó? A ver, una cooperativa, en el caso de una institución que está tal vez en proceso de cierre y que tiene sí, eso es lo que tienen, y hay clientes que tienen obligación. Si es que fuera el caso, el fideicomiso podría recibir el aporte de activos. En el caso de una cooperativa, pues las cuentas por cobrar sería un activo, ¿ya? Y si es que se perfecciona, digamos que si se cancela la obligación que un determinado sujeto deudor de esa acreencia que la cooperativa aportó, pues efectivamente, si al fideicomiso se le aportó la obligación y la garantía es un instrumento adicional, es un mecanismo de garantía para respaldar la obligación. Igual que en unas sesiones de cartera, normalmente la sesión de cartera de la obligación viene atada también y normalmente se hace la entrega de la garantía. No cabe dejarles por separado que una institución quede con la obligación, con la creencia y con otra institución quede con una garantía cuando ya no tiene la obligación por cobrar. Entonces, el fideicomiso puede cumplir con el elemento de ese pago de las obligaciones.
Listo. Estas son las cuatro únicas preguntas que nos han, nos acaban de hacer en el chat. Álvaro, tal vez de manera final usted quisiera hacer alguna consideración especial para el público de la Cámara de Comercio de Machala, tal vez contarnos si tenemos algún proyecto en la zona o cuáles serían los posibles proyectos que se puedan llevar adelante tomando en cuenta las bondades que tiene la provincia del Oro. A ver, primero, en toda actividad económica, digamos, en el caso de Machala hay actividad bananera, actividad camarón. En todo tipo de negocios es posible de la actividad terminada de cualquier negocio que existe en la zona que lleven a cabo con sus clientes. No hablo de compra de un producto o también de las partes que quieren hacer una transacción, ¿sí? Porque no nos olvidemos que este tercero, que es la fiduciaria, ya sea a través de un a ver, ahí, perdón. Por ejemplo, Estamos escuchando, Alvarito. Como decía, cuando hay transacciones comerciales económicas, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, Álvaro, con nitidez. Hola. Álvaro, le escuchamos, por favor, perdón, para terminar. Con estos inconvenientes. Sí, cuando hay transacciones económicas, muchas veces se requiere a veces la participación de un tercero para respaldar más que nada el cumplimiento de los compromisos de dichas instituciones, ¿sí? Y no nos olvidemos, tal vez, faltó informar. Cuando hay la transferencia de bienes, sencillo, normalmente se le da al mismo constituyente o a quien el constituyente me indique. Es decir, si yo pongo la casa en fideicomiso, yo puedo decir, denme el comodato precario a mí para yo seguir viviendo en esa casa o seguirla arrendando a un tercero. Un fideicomiso, hoy tuve el tema de la plantación de palma africana, y claro, los clientes siguen usufructuando porque tienen el comodato de eso, pero tienen protegido su patrimonio, que son los activos principales, es decir, las varios cientos de hectáreas que están aportadas al fideicomiso. El tema de la protección del patrimonio es uno, como dije anteriormente, uno de los principales motivos por los cuales se hace esto, y el otro aspecto fundamental es la confianza de que un tercero ayude a cumplir ciertos objetivos en las transacciones económicas empresariales que pueda tener una empresa o una persona natural. Bueno, para Enlace Negocios Fiduciarios y para Baclo, es un honor haber participado y de cierta forma haber trasladado los conocimientos de este prestigioso profesional, Álvaro Muñoz Miño, funcionario de 19 años de Enlace, no obstante, con una larga carrera en el sector financiero
Quisiéramos tomarnos más tiempo. Entendemos que tenemos que regresar a las actividades no solo familiares, sino a las propias de nuestras actividades profesionales. Esperemos que la Cámara nos siga dando la oportunidad para conversar con ustedes. Es un verdadero placer poder llegar tan lejos gracias a la tecnología. Y así como la tecnología a veces nos juega un mal rato, yo creo que hay que felicitar que la tecnología ha hecho que podamos disminuir los kilómetros y podernos comunicar con una ciudad tan importante como es Machala y como una provincia tan, pero tan importante y tan querida para nosotros como es la provincia del Oro. Siendo las 18:20, damos por terminado esta conversación, agradeciendo nuevamente al señor presidente de la Cámara, Jorge Valle, por la gentileza que ha tenido en darnos este espacio, y un saludo cordial para todos los asociados, agremiados de esta tan noble institución en la ciudad de Machala. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia.